a pedirle que incline su cabeza por un momento más, diciéndole: Señor, habla a mi vida. Tú sabes de qué cosa tenemos necesidad. Ministranos de acuerdo a tu propósito eterno, oh Señor. Que nuestro entendimiento pueda abrirse a la palabra. Que nuestro corazón pueda abrirse a la acción de tu palabra. Que nosotros podamos estar receptivos y recibir la palabra por el Espíritu, para que podamos entender el espíritu de la palabra. No solo la palabra, sino el espíritu de la palabra, que a la final es quien trae luz y trae vida a nuestras almas. Muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje: Tú eres la esperanza. Siempre hemos dicho: Jesús es la esperanza. Tú eres la esperanza. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 10. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Grande en extremo. Hemos leído un pasaje sobre una muy conocida profecía, la profecía de los huesos secos. Esta profecía de los huesos secos, como la mayoría de las profecías, tienen tres propósitos. Primer propósito de la mayoría de las profecías, y esta no es la excepción, tiene un cumplimiento literal. Un cumplimiento literal. Esto tenía que ver con el retorno del pueblo judío a su tierra. Estaban esparcidos, estaban en cautiverio, pero iban a llegar a su tierra. En segundo lugar, el segundo propósito de la profecía es apercibir a los receptores primarios, o sea, a los que reciben de primera mano el mensaje, para que haya un cambio de actitud. Y en tercer lugar, la profecía
viene para servir como espejo retrovisor a las futuras generaciones. Ahí se enmarcan todas las profecías. Imagínese una montaña. Mire hacia la sierra en este momento, Sierra Nevada, en su imaginación. Usted ve que hay un pico, pero detrás de ese pico hay otro. Y detrás de ese hay otro. Pues la profecía es así, como una montaña que tiene 3 picos. Ese, o el último allá, el primero, el que está allá en el fondo, el cumplimiento literal, cuando se cumpla exactamente lo que Dios ha dicho en la palabra. La segunda montaña tiene que ver entonces con eso que Dios quiere hablar para la generación futuras, para que sirva como espejo retrovisor. Y la otra entonces es como para direccionarnos, para guiarnos. Déjeme a grosso modo hablar del contexto de este pasaje. Y la razón por la que siempre o casi siempre que predico hablo del contexto es porque difícilmente uno puede entender un pasaje si desconoce el contexto. Si desconoce quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué condiciones estaba el que lo escribió, en qué lugar se escribió. Por eso es bueno hablar del contexto para ubicarlo en el contexto histórico del pasaje. ¿Cuántos recuerdan a 3 muchachos que se llamaban? Ay, ustedes cómo saben que yo iba a hablar de Sadrach. Tienen espíritu entendido. ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach, Abednego, y había otro que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo? Daniel. Muy bien. Esos muchachos, ya ustedes saben que fueron llevados en la primera deportación, cuando el rey Nabucodonosor vino y se llevó a los hijos de los príncipes. No se llevó a todos los muchachos, se llevó a un grupo de muchachos que eran hijos de los nobles, gente importante, gente influyente. Y dentro de los que se llevó, les he dicho más de una vez, no solo iban estos 4, iban muchos más. Dentro de esos que se llevó estaba Ezequiel. Ezequiel también era uno de esos muchachos que fue llevado en la primera deportación. Con esto en mente, entro en el mensaje. Ustedes saben que después de esa primera incursión de Nabucodonosor, vinieron 2 más. Y en la segunda se llevaron a toda la gente importante. En la primera se llevaron ¿a quiénes? Hijos de los nobles. En la segunda se llevaron a toda la gente importante. Y en la tercera se llevaron a todo el pueblo y destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron las murallas, quemaron las casas, etc. Ahora el pueblo está en Babilonia cautivo. La tristeza es grande. El cautiverio les ha quitado aún la fe. El cautiverio les quitó las ganas de vivir. El cautiverio les quitó la devoción, les quitó sus prácticas espirituales. Y de esa vida de consagración solo quedó un pálido recuerdo de la pasión por Dios, del amor por su tierra. Realmente lo que quedaba era muy poco. El que Dios no hubiese evitado la caída de la ciudad provocó en ellos una crisis de fe, porque llegaron a pensar que el Dios de los babilonios era más poderoso entonces que Jehová su Dios. Así que esa caída
de Jerusalén terminó inclusive con la fe de la mayoría del pueblo. Lo único que les quedaba todavía de todas esas prácticas espirituales era el día de reposo. Porque Nabucodonosor les dejó como regalo eso, el día de reposo. Y ellos tomaban ese día para irse junto al río Quebar a llorar su desventura. Allí se reunían todos los cautivos a llorar su amargura. Y la segunda práctica que no perdieron fue la circuncisión. En otras palabras, de todas esas disciplinas espirituales solo les quedó el día de reposo y la circuncisión de sus hijos. Con el correr de los días, algunos se dejaron deslumbrar del pomposo culto babilónico. Ya les he enseñado que los sacerdotes babilónicos eran las personas más intelectuales de la época. Siendo Babilonia el imperio mundial, las riquezas, la pompa, era grande. Así que el culto babilónico es un culto impresionante. Algunos comenzaron a practicar el culto babilónico. Ese culto babilónico era un culto de idolatría, se adoraba imágenes. Y estos que un día entendieron que solo había un Dios, ahora están adorando imágenes como un cualquiera. En medio de esa crisis espiritual, crisis moral, crisis de fe, crisis en todos los aspectos, como era la costumbre, fueron a la orilla del río Quebar. Y estando ahí en la orilla del río Quebar, estaba también Ezequiel. Ezequiel, quizás como los demás, también preguntaba: ¿y por qué Dios no actuó? Y si Dios es más poderoso que todos los dioses de la tierra, ¿por qué permitió que los babilonios nos derrotaran? Y esto lo hacía normalmente Ezequiel. Pero Ezequiel comienza narrando su libro diciendo que un día, mientras estaba ahí a la orilla del río Quebar, lo que hacían todos los días de reposo, que era irse a la orilla del río Quebar a compartir sus experiencias, más que todo a compartir ese terrible momento cuando la destrucción llegó a Jerusalén. Y estando allí, dice Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí. Ese venir de la mano de Jehová provocó algo extraordinario en la vida de Ezequiel. No era un profeta. Ezequiel llegó a Babilonia siendo un joven, como Daniel, como Sadrach, como Mesal, como Abed-nego. Pero en esta ocasión la mano de Jehová viene sobre Ezequiel. Y cuando la mano de Jehová viene sobre Ezequiel, él es llevado a otra dimensión. Ezequiel, mientras no había sido llevado por la mano de Jehová a ese otro nivel, estaba dentro del pueblo, veía todo normal. También se preguntaba: ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios no actuó? Él ve un pueblo normal. Pero después de esa experiencia, Ezequiel ve las cosas de una manera diferente.
Dice Ezequiel que cuando la mano de Jehová se posó sobre él, lo llevó en espíritu y vio un valle lleno de cadáveres, lleno de huesos secos. Y recalca, huesos secos en gran manera. Y Dios le hizo una pregunta: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y la respuesta de Ezequiel es una respuesta muy acertada. Jehová, solo tú lo sabes. Y después de esa respuesta, Dios le dijo: profetízale a esos huesos, a unos huesos secos, a unos huesos que tienen todo menos la más remota posibilidad de vida. Pero Dios le dijo: profetízales. Y en obediencia él comienza a profetizar, y dice que mientras él está profetizando, de pronto los huesos comenzaron a buscar sus huesos. Y cada hueso comienza a buscar su hueso, y cada esqueleto comienza a buscar sus huesos. Y de pronto suben tendones. Y de pronto ya no solo hay tendones, también sube carne. Y de pronto sube piel sobre esa carne. El asunto es que no había espíritu en ellos. Pero aún así el Señor le dijo: Ezequiel, profetízales, profetízales, profetiza al espíritu. Y Ezequiel dice que en obediencia él comenzó a profetizar, y algo ocurrió. Entró espíritu en ellos, y al instante era un ejército grande en extremo. El porqué de la profecía. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Al final de la profecía, Dios le dijo a Ezequiel: ese montón de huesos secos es la casa de Israel. En otras palabras, te estoy mostrando la condición espiritual de ese pueblo. Están resecos, no tienen vida, no tienen esperanza de vida. Pero si tú les predicas, si tú les profetizas, ellos van a tener vida. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, usted que sabe para dónde voy. Para nadie es un secreto que hoy, como en los días de Ezequiel, estamos pasando a nivel mundial por una crisis. El mundo está como los huesos en los días de Ezequiel, sin ninguna esperanza, porque estamos viviendo días cuando los principios, cuando los valores brillan, pero por su ausencia. Los principios brillan por su ausencia. Aún en quienes Jesús llamó: ustedes son la sal de la tierra. Aún en la sal de la tierra, aún en la reserva moral de la sociedad, hay una crisis de valores. Estamos pasando por un momento no muy diferente al que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento. Estaban viviendo todo tipo de crisis. Se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de las prácticas, se habían olvidado de lo que habían enseñado un día los mayores. La crisis que está viviendo este mundo es tan fuerte que aún los que han sido llamados a mantener la cordura y llamar a la cordura han perdido la brújula.
Aún los líderes que fueron llamados para evitar que se disperse el rebaño, que la gente pierda los principios, ellos mismos los han perdido. Yo no sé cuántos ven noticias aquí, pero los que ven noticias saben que algo está pasando en el mundo estos días. Algo está pasando en el mundo. Algo raro, algo extraño. Tan así que pareciera que hubiese una agenda programática a nivel mundial empeñada en desestabilizar las instituciones. Hay brotes de violencia en todas partes. Hay brotes de insurrección en todas partes. Hay inconformismo en todas partes. Basta con mirar las noticias y encontraremos caos en los 5 continentes. Solamente mire las noticias. Caos en Asia, caos en Europa, caos en América, caos en África, caos en Oceanía. El mundo entero está viviendo en caos. Mire lo que está pasando en Francia. Una simple protesta que comenzó como una protesta de unos trabajadores. ¿Cuánto tiempo lleva el problema en Francia? Y no ha terminado el problema en Francia. Cuando surge lo de España, específicamente en Barcelona, con el movimiento independentista. Crisis. Crisis como nunca se había visto. Inglaterra, tratando de salir de la Unión Europea. Y cuando pareciera que hoy sí, y ya hay otra ruptura. Ya han caído varios primer ministros. Hay un caos a nivel mundial. Estados Unidos hoy está más dividido que nunca. Unos ven al presidente Trump como un mesías que está poniendo la casa en orden. Para otros es un perverso, racista y loco que está acelerando el caos mundial. Y Latinoamérica, ni se diga. Argentina, enfrentando una crisis económica espantosa. Desde el 2017 hasta hoy, Argentina está viviendo una crisis parecida a la del 2000 algo. Cuando la gente comía hasta rata. Estoy hablando de esa Argentina que usted está pensando. Chile pasó de la extrema derecha a la izquierda, de la izquierda al centro, del centro a la derecha, extrema derecha, y ahí va. Y ni en izquierda, ni en el centro, ni en derecha, ni extrema derecha, ni extrema izquierda hay satisfacción. Hay un caos mundial. Bolivia, y esto empeora. La gente dice que hubo fraude. Se han volcado a las calles. Se hacen ingentes esfuerzos para ver si se controla la población. La población no quiere nada. En Chile, lo que hizo el presidente fue la milla de más, pero la gente dice tampoco queremos eso. ¿Qué fue lo que él propuso? El alza en los combustibles. Y por eso el pueblo se levantó. Ahora él dice, bueno, entonces ya vamos a dejar los precios ahí, inclusive más bajitos de lo que estaban. No, ahora queremos que te vayas. Ha echado a sus ministros. No, ahora que... ¿Por qué? Hay un caos. Nuestro mundo está viviendo
días de caos. Venezuela, un país tan rico como Venezuela, con una inflación acumulada del 2.674%, el país más rico de Latinoamérica. Y ni qué decir de nuestra amada Colombia. Ni qué decir de nuestro amado país. En Colombia están ocurriendo cosas que no pasan en ningún lugar del mundo. Sí, me oyó bien. Ningún lugar del mundo. Se ha despertado un deseo de figurar en este país como nunca antes. Normalmente las constituciones de los países se mantienen por mucho tiempo. Una reforma constitucional en la mayoría de los países es algo excepcional. Aquí todos los días hay leyes. Todo el mundo quiere introducir algo ahí que diga que yo lo puse, que yo cambié esto. ¿Y sabe qué? La gente lo está viendo como algunos de ustedes lo están viendo. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues así veía Ezequiel lo que estaba pasando en medio del pueblo. El pueblo se está quejando, pero es una queja normal. Porque Ezequiel estaba viendo desde la óptica humana. ¿Cuándo es que Ezequiel cambia de parecer? Cuando la mano de Jehová viene sobre él y entonces ahora ve como está viendo Dios. Ahora Ezequiel dice, no, esto tiene un problema de más fondo. Lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel tiene un mayor fondo. Cuando él pudo ver desde la óptica de Dios. Cuando nosotros podamos ver desde la óptica de Dios lo que está pasando en el mundo, entenderemos esto que estoy diciendo. Las leyes que se están introduciendo, no importa cuán locas sean, el asunto es que quede allí que yo lo incluí, que yo fui el ponente. Eso es lo que interesa. Lo demás no importa. No importa que lo que estoy metiendo allí termine resquebrajando lo poquito que nos queda de los principios. Cada día se aprueban o se reinterpretan leyes. Lo extraño es que cada vez esas leyes van más abiertamente en contra de lo que dice la bendita palabra del Señor. Esto no es gratuito. Si lo estaba diciendo con plastilina, ahora se lo voy a decir francamente. Satanás está metido en todo lo que está pasando en el mundo. Satanás está metido en todo lo que está pasando en el mundo. Y en especial en Colombia. Un día luchamos por el derecho que tenían a nacer los bebés que estaban en el vientre de su madre y nos vencieron. Y se aprobó el aborto en 3 casos excepcionales. Nos dieron argumentos y callamos. Se dijo que solamente era permitido en 3 casos especiales. Que era derecho, era potestad de la mujer abortar o no. En estos días esa misma ley se está reinterpretando. ¿Y sabe qué dice la misma ley que solamente hablaba de en 3 casos? Ahora reinterpretada dice que la mujer
puede abortar en cualquier caso. No importa el tiempo de gestación. O sea que una mujer, si un día antes de dar a luz quiere matar a la criatura en el vientre, la puede matar. ¿Eso no es? Eso lo dijo el viceministro. Ahora están tratando de hacerle unas curvas, pero lo que está dicho, está dicho. Lo que está grabado, está grabado. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer frente a todo este despropósito que está ocurriendo en nuestro país? A veces veo que la iglesia estamos como Ezequiel. La gente tiene derecho a quejarse. Eso es normal lo que está pasando. Esto, quiero decirte, hermano, no es normal. No es normal. Satanás tiene algo entre ceja y ceja. Y lo primero que quiere destruir es la niñez. A usted y a mí, él podrá afectarnos, pero miserable de usted y de mí, después de haber conocido al Dios de poder, al Dios de gloria, un día decir, no existe Dios, un día decir, yo ya no voy a seguir a Dios. Pero ¿y qué de nuestros niños que no han tenido esas experiencias? ¿Qué de nuestros hijos? Satanás sabe que si destruye a la niñez, las futuras generaciones serán generaciones huérfanas. Y pasará lo que dice la Biblia que ocurrió en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿Por qué hacían lo que bien les parecía? Porque no tenían conocimiento de quién era Dios. Por eso mi propuesta en esta noche es: levantémonos, levantemos a nuestros hijos con una verdadera experiencia con Dios, porque si Dios los marca con una verdadera experiencia, ellos se levantarán como los nuevos Ezequiel, como los nuevos Daniel, como los nuevos Sadrach, Mesach y Abednego que este mundo está necesitando. Pensando en eso de que en cualquier momento de la gestación la madre puede provocar el aborto, me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre matar a un niño un día antes de nacer y matarlo un día después de nacer? ¿Qué diferencia hay? Pero si lo matas después de nacer, que te caiga todo el peso de la ley, mínimo 40 años. ¿Y cuál es la diferencia? Pero ¿sabe cómo ha ido el trabajo de Satanás? Ha ido trabajando las mentes inclusive de la reserva moral de toda nación. Hemos callado. Lo hemos aceptado como normal. Hay muchas cosas que estamos aceptando como si fueran normales. Y tengo que decirles, no son normales. Nada ocurre por casualidad. Satanás sabe para dónde va. Nuestro país está en peligro, en un grave peligro. Lo peor es que nosotros guardamos silencio. Pareciera que no entendemos nada de lo que está pasando. Pareciera que todo lo vemos normal. Por eso en esta hora necesitamos Dios.
pon tu mano como la pusiste un día sobre Ezequiel. Porque cuando tu mano reposa sobre la vida de un hombre o de una mujer, entonces es elevado a un nuevo nivel de gloria, donde puede ver las cosas como las ve Dios. Y si tú y yo vemos como ve Dios, entonces habrá esperanza para este mundo. Ha llegado el tiempo, mis amados, en que nosotros nos definamos. ¿Me escuchó? No podemos seguir claudicando entre dos pensamientos. O somos fríos o somos calientes. Pero los tibios, dice Dios, los vomitaré de mi boca. Y usted no quiere que Dios lo vomite. Usted quiere ser un instrumento en las manos del Señor. Aleluya. En los días de Elías, vale Dios. Y después, Jehová es Dios. Vale Dios, Jehová es Dios. Y Elías tuvo que confrontar lo que les pasa. Decídanse una vez por todas. Si Baal es Dios, pues sírvanle a Baal. Pero si Jehová es Dios, sírvanle a Jehová. Pero no podemos estar en esa dualidad. Yo espero que este mensaje afecte a la gente del mundo. Pero espero que sea recibido por la gente que ama a Jesús. Espero que afecte a la gente que ama a Dios de una manera positiva. Pastor, no se meta en eso. ¿Cómo que no me voy a meter? Si Dios me dijo que me metiera. Y que estuviera listo para enfrentar cualquier consecuencia. Pero tiene que levantarse un Ezequiel que no siga hablando como hablan todos. Tiene que levantarse un Ezequiel que diga lo que realmente está pasando. Ustedes saben lo que pasó en nuestra capital. ¿Y qué hicimos? No podemos seguir así. Este mensaje por eso está dirigido a todos aquellos que como Ezequiel han estado viviendo simplemente por vivir. Ven a un pueblo que tiene problemas como todos los demás pueblos y por ello simplemente guardan silencio. Pero este mensaje va más dirigido a aquellos que en esta hora dicen: yo quiero que la mano de Jehová venga sobre mí y que me ayude a ver como Él ve. Que la mano de Jehová venga sobre mí y me haga decir lo que Él quiere que yo diga. No importa que a mi juicio pareciera que es un despropósito, que es una locura lo que estoy diciendo. Si Jehová dijo, yo lo diré. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso que parecía imposible se hizo posible porque la boca de Jehová había hablado. Me gozaba escuchando a Jorge González cuando predicaba el domingo. Le dieron el trabajo, pero la condición es nada de Dios. Algunos dicen, si pagan bien, ¿qué importa que no se pueda hablar de Dios? Pero yo sé que aquí también hay otros que dicen, nada amerita
que yo esté callado, porque Dios me llamó para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y denle un aplauso más fuerte. Nos quieren condicionar, nos quieren callar, pero el verdadero no calla. No callaremos. No callaremos. Hablaremos lo que Jehová ha dicho que hablemos. Aunque parecía un despropósito, Jehová le dijo: háblale a esos huesos secos. No crea que yo no sé que aquí hay unos que dicen: pastor, ¿por qué está predicando esas cosas? Hay que hablarle a los huesos secos, porque esos huesos secos tienen que revivir. Y me gustó lo que dijo Jorge. Yo me las ingenié para hablar de él. Es que no podemos callar, hermanos. Tú y yo somos la esperanza de este mundo. Tú y yo somos la boca de Dios. Uy, tremendas bocas tiene Dios aquí. Tremendas bocas tiene Dios aquí. Que decidieron callar. No calles. Habla. Habla. Porque Jehová respalda su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. No te rindas. Sigue hablando. Aunque por ello seas menospreciado. Sigue hablando. Aunque por ello te critiquen. Jehová peleará por ti. Jehová peleará por ti. Estaba recordando esta mañana a la ancianita que me ayudó en los caminos del Señor. Yo me convertí en una cruzada. Y gloria a Dios que le tocó mi nombre a ella. Si le hubiera tocado a cualquiera de esos chiviaos, yo estaría más perdido que jabón en pozo hondo. Pero le tocó a una mujer que entendía lo que es responsabilidad. Estaba recordando que cuando ella llegó a mi casa y preguntó por mí, se identificó que venía de una iglesia, y aunque yo había dado mi nombre en la campaña y ella se identificó, yo le dije: ah, no, él ya se mudó. No, pero esta semana él dio esa dirección. Ese le gusta bromear, no le crea. Pero ella no se rindió. Ella siguió preguntando y le dijeron que era yo. Y cuando la veía me escondía. Y ella veía cuando me escondía. Pero al día siguiente ahí estaba. Ahí estaba. Recuerdo un día estaba escuchando música así. Cuando escucho: hermanito, otra vez me cogió. No la traté bien. Le dije: mire, señora, yo no quiero que usted venga más. A mí eso no me gusta. Es que el Señor es el que hace la obra, hermano. No es Señor nada, no quiero más saber. Yo le dije: vamos a hacer una cosa. Era un domingo en la tarde. Esta noche yo voy, pero es la primera y última vez, porque a mí eso no me gusta. Y ella dijo: no importa, el Señor es el que hace la obra. Le dije: doña, le estoy diciendo, el que hace la obra no. Solo voy para complacerla esta noche y no quiero que me visite más. Y ella decía en voz baja: el Señor es el que hace la obra.
Y ese día fui. Y desde ese día ahora entiende por qué amo a esa ancianita. Hice de todo para desanimarla, pero ella entendía que ella era un instrumento de Dios para salvación. ¿Tú eres instrumento de Dios para salvación? Tú eres instrumento de Dios, tú eres instrumento ahí en tu trabajo, ahí en tu casa, ahí en tu negocio. Tú eres un instrumento de Dios para salvación de muchos. Pero a veces vemos solo huesos secos. Son huesos secos para ti y para mí. Pero Dios ve esos huesos secos como un ejército grande en extremo. Dios ve esos huesos secos como unos cuerpos, como un ejército y hasta con espíritu. No sigas viendo como veía Ezequiel antes de que la mano de Jehová llegara sobre él. Porque cuando vemos así, entonces vemos todo humanamente. Pero lo que el Señor nos está enseñando esta noche es, aunque tus ojos físicos vean un montón de cadáveres, vean un montón de huesos secos, Dios está viendo que en medio de ese montón de huesos secos hay mucho pueblo para su honra y su gloria. Hay mucho pueblo que va a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable.